¿Cómo están mis queridos neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Yo soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y hoy analizaremos a uno de los personajes en el mundo empresarial que ha inundado las redes sociales con sus contenidos y sus consejos empresariales. Me refiero a Carlos Muñoz. Creí en ti realmente. Nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras. Quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Me sorprendió el hecho que muchos neurofans me preguntaran quién es ese tipo. Pues bien, de acuerdo con su perfil en LinkedIn, Carlos Muñoz es un emprendedor latinoamericano, empresario inmobiliario, de una visión original y fuera de lo común, fortalecidos con estudios de las carreras de Economía y de Derecho y Ciencias Jurídicas, posgrado en Prospectiva Estratégica y maestrías en Innovación de Negocios y en Administración con especialidad en Mercadotecnia, SIC, además de poseer una modestia envidiable. Bueno, esto último lo añadí de mi cosecha. Carlos Muñoz sistemáticamente nos encarga de recordarnos lo exitoso que es, mostrando su nivel de vida, como cuando nos da un requerido por su mansión de 9,5 millones o de su pared, o cuando desinfecta su carro Porsche de 2 millones de pesos, o cuando se casa en una tienda de hamburguesas de comida rápida y sale en una revista en línea. Pero el pasatiempo favorito de Muñoz es pendejear a todos. ¿Qué nivel de pendejada de preguntas me mandan? Estoy hasta la madre hoy otra vez porque vuelvo a insistirles que están en el negocio equivocado. Y es que he tenido un par de mentorías con emprendedores que me doy cuenta que no he podido transmitir esto correctamente. En palabras, tú estás pendejo para comprar. Eso es lo que dicen estos modelos. ¿Sabes cuál es tu problema? Te lo voy a decir muy claramente. No tienes una puta idea de cómo cobrar. Porque siguen sin entender. Me siento con decenas de emprendedores por toda Latinoamérica y me siguen insistiendo en negocios que no crecen. Aquí te pongo algunas cuentas que tienes que seguir. Lárgate a la chingada a ver billetes y Lamborghinis. Me encanta que te vayas porque en este canal solamente creemos en una cosa. La única aristocracia es la del pensamiento. Vamos a hacer un juego, güey. Te voy a dar el acceso, te voy a dar un acceso a un curso digital, güey. Y te vas a meter a recorrerlo, güey. Y si ese pinche curso vale lo que cuesta, lo vas a pagar. Y lo vas a pagar al doble, pendejo. A ver si con eso te calle el hocico. Quiero dejarle cosas útiles a la gente, no nada más mamadas tuyas, güey. No, pero son no, de los dos. Hablaste un chingo de mamadas, güey. No, pero son de los dos, son de vida. Es que hay Por favor, escríbanle si vieron demasiado ego de Poncho Nigris, escriban aquí abajo. No, pero no es ego, güey. Poncho, güey, no han entendido. No todo lo que brilla es oro, pendejos. En fin, elegí analizar un video suyo titulado ¿Putazos o qué? Que para los neurofans que están fuera de México, aclaro que este título es otra forma de decir o de cuestionarnos si alguien se va a liar a golpes con otra persona o no. El video publicado el 14 de febrero del 2020 en el canal de Carlos Master Muñoz comienza con la inconformidad de uno de los asistentes a sus eventos, a quien le ocultan el rostro. Y la verdad es que yo no estoy aprendiendo nada. ¿Y ya tienes todo esto montado? Sí. ¿Ya tienes el consejo montado? ¿Proyecciones antes y después? Trabajo con un consejo, trabajamos nosotros la proyección anual. La calidad de estas mentorías está en función de la calidad de preguntas que se pone aquí. En este punto, Carlos Muñoz se encuentra de pie con una mano apoyada en el rotafolio, pero apunta con el dedo índice hacia el asistente quejoso y cruza su pierna izquierda delante de la otra. El hecho de apoyar la mano en un objeto fijo, en neurolenguaje se le conoce como anclaje. Cuando Carlos se ancla en el rotafolio, sugiere que teme expresarse de forma libre o que no tiene la confianza suficiente para expresar lo que piensa en ese preciso momento. El hecho de apuntar con el dedo índice hacia el quejoso es indicio de hostilidad, dominio y desdén. Le comunica de manera no verbal que él es el líder en ese momento y que no va a permitir
que le quite el protagonismo. Y por último, la pierna cruzada es un indicio de rechazo a las ideas de este asistente y también está relacionado con el sentimiento de vulnerabilidad o necesidad de protección al sentirse atacado por ese asistente. De querer ser un líder y un emprendedor, ¿cuál es la función que cada uno debe de tener? Mi empresa... Mientras que el empresario habla, Carlos se peina su bigote, sigue con la pierna cruzada y sigue haciendo contacto táctil con el rotafolio, para después llevarse la mano izquierda hacia su bolsa. Todo eso mientras hace contacto visual con el quejoso. El hecho de peinarse el bigote es un pacificador. Carlos se siente agredido y necesita liberar toda esa tensión acomodándose el vello facial. En el mismo sentido, se agrupa este sentimiento al seguir anclado al rotafolio. El hecho de llevarse la mano a la bolsa indica un deseo de control, que no desea mostrar su personalidad y que se está reservando o callando algo que se quiere decir en esos momentos. La gran diferencia es que nunca te vas a poder salir, güey. Si no hay una mentalidad de socio, no te vas a poder salir. O sea, yo lo que te Estoy digo... fuera de la empresa desde el 2012. Carlos Muñoz trata de contestar, el quejoso sigue hablando, lo que provoca que se toque detrás de la oreja, signo no verbal de ansiedad. Al desviar la mirada de esa manera, de manera no verbal, Carlos Muñoz comunica que desea que se cambie de tema. La charla sube de nivel cuando un asistente al que le llaman el doctor le dice: Entonces, No, con todo respeto, párate tú, ponte el saco, güey, y explícanos algo. Nos salimos, güey, porque tú no eres Carlos Muñoz, no pagamos por venirte a ver a ti. El ambiente se pone álgido porque algunos asistentes, apoyando a Muñoz, cuestionan al quejoso. Es curioso ver en estos momentos el neurolenguaje del mismo. Cruza los brazos y por el contexto de la situación es porque se siente atacado, se está protegiendo. Esta protección hace que no tenga una comunicación abierta. El hecho de esconder sus manos con los brazos es signo no verbal de que no va a cambiar de opinión, pese a lo que le digan. Identificar este tipo de situaciones en una negociación puede ser de mucha utilidad porque te das cuenta de que a pesar de todo lo que tú le hables a esa persona, ésta no está escuchando, sino está preparando el argumento que dirá en su defensa. En estas situaciones se recomienda que buscar algunas otras maneras que provoquen un neurolenguaje de apertura, de mayor empatía. Esto visualmente lo irás notando y el neurolenguaje te lo irá revelando. Esto provoca incomodidad en los asistentes. Fíjate en sus apaciguadores. Este individuo juega con el lápiz, este otro juega con los dedos y el último está cerrado y protegido, cruzado de brazos. Pero estamos hablando de Carlos Muñoz y su neurolenguaje, que hasta este mismo momento se queda en la misma posición. Pierna cruzada, mano en la bolsa y tocando el rotafolio. De repente Carlos ríe y al seguir el debate se rasca atrás de la nuca, gesto asociado con las ganas de huir al no encontrar una solución al respecto. Cierra el video con Carlos anunciando que Al rato habrá tiempo para que conecten y hagan intercambio de datos y platiquen y demás. Carlos Muñoz goza pendejeando a sus fans a la menor provocación y cuando le reclaman lo hace en forma irónica. Quería grabar este video hoy para decirte lo bien que vas, para felicitarte del gran negocio que tienes un nombre muy bonito, que tienes unas oficinas limpias, hasta tu tarjeta de presentación brilla. La verdad es que lograste resultados buenos el año pasado, eres una joyita del emprendimiento latinoamericano. Con todo eso que te digo, ¿ya sientes menos culero que te digan las cosas como son? Mientras ironiza, dice todas las cosas de las que no cree. Fíjate cómo le brinca el hombro como señal no verbal de que no está creyendo lo que está diciendo. Que en este contexto es congruente con su mensaje porque, según Carlos, no cree lo que está verbalizando. Está siendo irónico. En otra entrevista, ahora con Poncho de Nigris, este último le encara a Muñoz de que cuando lo conoció era una persona que prometía convertir a otros en millonario y en ese momento en realidad no era millonario Carlos, al menos cuando lo conoció. A esto le sigue a un largo e incómodo silencio. O sea, tú le vas a vender a un güey cómo ser millonario y por qué no eres millonario tú, pero eso fue cuando te conocí. No eras millonario, no sé si ahorita eres, pero no eras. Entonces, ¿por qué no lo has hecho tú? Pero Poncho, encauzarte. Poncho, ¿cómo sabes que si soy millonario o no soy millonario? Cuando le contesta, tiene problemas de negación. Hace un apaciguador al acariciarse su pierna y su tobillo derecho se encuentra retraído en la silla.
En lugar de negar rotundamente el señalamiento de que es mentor de aspirante a millonarios cuando él todavía no lo es o lo era, él contesta con otra pregunta. Este comportamiento hace pensar que el argumento que dijo Poncho de Nigris es verdad. Al acariciarle suavemente su pierna es un apaciguador. Aunque está asociado con el deseo sexual, en este contexto me inclino más a interpretarlo como un gesto de autocaricia ante el golpe duro y directo de Poncho. El tobillo retraído es señal no verbal de inseguridad, inquietud o de que se siente amenazado. Conclusiones. ¿Carlos Muñoz es vendedor de humo? Carlos Muñoz dio indicios que prometía hacerte millonario cuando él no lo era en ese entonces, y quizá no lo sea ahora tanto como lo presume. Su neurolenguaje está asociado con la inseguridad y la falta de confianza al desmentir o confirmar lo dicho por de Nigris. Sus problemas de negación al no poder desmentir directamente a de Nigris y en su lugar contesta con la pregunta ¿tú cómo sabes que no soy millonario? Lo que es un indicio de falsedad, lo que comunica que, al menos en sus inicios, Carlos Muñoz se posicionaba como mentor cuando aún no era lo que pretendía llegar a ser. Esto no le quita validez a la filosofía empresarial que divulga o de que al día de hoy sea millonario o no. ¿Por qué tiene tantos haters Carlos Muñoz? Si bien nadie en este mundo somos monedita de oro para caerle bien a cualquiera, Carlos Muñoz tiene mucha gente que le tira odio, y esto se debe en gran medida de cómo se dirige a su público. Además de lo anterior, Muñoz minimiza y ridiculiza a todo lo que no sea de su autoría, así como para él que todos sus fans son unos pendejos y los que no lo son aún más pendejos, las neurociencias se convierten en neuromamadas y quien las divulga está del lado incorrecto de la ecuación. Esta actitud se reafirma con su neurolenguaje, lo que le ha ganado muchos de los llamados haters. Con un video del mismo Carlos se pone de ejemplo esto. Toma un libro de Jürgen Klarik, quien si bien no dice nada nuevo, divulga el conocimiento sobre la inconsciencia en los hábitos de compra. Carlos toma esto para ridiculizarlo y sacar de contexto la cita del libro de la siguiente manera. Dice, ¿por qué compra la gente? El cliente no sabe por qué está comprando un producto o servicio. Esa es la pura verdad. El primer descubrimiento científico en el sector de las no sé qué, es que el 85% de la visión de todo lo que compras en tu vida es inconsciente o subconsciente y solo el 15% es consciente. O sea, en otras palabras, tú estás pendejo para comprar. Eso es lo que dicen estos modelos. Y es cita textual del libro. Por otro lado, este librito rojo dice: es innegable la influencia del inconsciente en nuestros comportamientos. Así lo hace ver Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Hay que considerar también que somos humanos y somos seres sensibles, influidos más por las emociones que por los argumentos racionales, y no quiere decir que no tengamos esto último. Esto está científicamente comprobado. Parafraseando al doctor en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, Stanislaw Bachrach, quien señala: somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. O también al doctor en psicología cognitiva, Dan Ariely, quien establece que a la hora de tomar decisiones no solo somos irracionales, sino previsiblemente irracionales. Muñoz ridiculiza el alcance de la economía conductual o porque desconoce el alcance de las neurociencias o bien las conoce y opta como manera de posicionar su marca, de crear polémica y de diferenciarse, el distanciarse de personas como Klarik, como un modelo opuesto a lo establecido. Una estrategia de diferenciación irónicamente basada en la psicología conductual, herramienta de las neurociencias. Esto no quiere decir que el contenido de Carlos Muñoz sea erróneo o malo. Creo mucho que su contenido es de alto valor empresarial. Carlos Muñoz es un fenómeno en redes sociales y en llenar sus cursos y entrenamientos en coaching empresarial. Sus suscriptores rondan el 1,000,000 en sus redes sociales. Quienes lo siguen a pesar de que les hable duro y directo como él señala. Estas son personas que encuentran más alto el valor del contenido de sus videos que es su posición de que tú eres un pendejo y yo soy el chingón.
manifestando tanto con su lenguaje no verbal como el verbal, poco empático. Si Muñoz hablara desde una posición más de igualdad, su audiencia crecería de manera exponencial. Entiendo que, como él mismo lo ha explicado, en muchos de sus videos, a quien vemos al frente es un personaje que debe transmitir mayor liderazgo, autoridad y estatus de quienes pretende inspirar. Sin embargo, para crear este personaje, ha echado mano de estrategias de influencia que tanto critica neurocientíficas y que llama de manipulación, que son para diferenciarlo de su competencia, adoptando el arquetipo de un rey mago oriental, barba crecida y bigote de villano reventón, y sacos ridículamente decorados y llamativos. Hacen inconfundible y hacen el diferenciador que se trata de Carlos Muñoz y no de otra persona. Incluso el nuevo imagotipo, donde se aprecia un rostro de bigote y una gran barba con una corona, habla del estatus aspiracional que pretende proyectar la marca a través de este símbolo no verbal. Ya sea estrategia de marketing o de un ego inflado por el casi millón de sus seguidores, hace que para muchos sea un personaje fantoche, farol, y pierdan una conexión auténtica con Muñoz. Según el filósofo griego Aristóteles, la retórica tiene 3 grandes herramientas que denominó ethos, logos y pathos. Es decir, toda argumentación tendría que estar basada en una lógica, el carácter y la emoción. Muñoz falla en esta última al no crear empatía necesaria por su exagerado posicionamiento de gurú que muchos perciben como inalcanzable y acaban rechazando su propuesta. El neurolenguaje de Carlos Muñoz es responsable de que sea percibido por muchas personas como arrogante, mamón, farol y con el ego muy inflado. Neurotip: si te diriges a cualquier persona, ya sean CEOs, líderes o grandes empresarios, todos somos seres humanos y en muchos de los casos estamos llenos de dudas, faltas de confianza y gran bagaje emocional en los hombros, independientemente del éxito financiero que tengan o no. Llamar a alguien pendejo, así con acento en la P, pendejo, güey, o de cualquier manera peyorativa, formará una barrera de comunicación que en alguna medida, de manera inconsciente, subirás las defensas de tu audiencia y tu mensaje llegará a menos personas, aunque supuestamente lo hagas como si fueras el gran amigo hablando duro y directo. La neta que no eres su amigo. Sé amable y trata con respeto a las personas, no solo verbalmente, sino con tu lenguaje corporal. Así, tu mensaje tendrá una mayor conexión con las personas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal personal para que aprendas el diccionario de neurolenguaje. Sígueme en mis redes sociales que encontrarás en esta pantalla. Y platícame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué otros signos no verbales descubriste en Carlos Muñoz que no dijimos? ¿Qué opinas de la conclusión del neurotip? Y también no te pierdas los siguientes capítulos porque estamos por lanzar un entrenamiento muy completo para desarrollar tu neurolenguaje y que también puedas desarrollar todo el potencial de tus superpoderes y lo puedas implementar para entender el significado oculto de las personas y puedas así aumentar tus ventas, lograr una mejor negociación, influir positivamente en las personas, ser más empático y ser percibido como autoridad e incrementar tu liderazgo. Pronto habrá más noticias de esta metodología única donde en muy poco tiempo aprenderás lo que a mí me ha costado años de entender: el neurolenguaje, la comunicación no verbal, el lenguaje corporal y su correlación con las neurociencias. También, si quieres apoyar este canal y ser de los primeros Patreon, te dejo una liga en la descripción de este capítulo. Siendo un Patreon, podrás ver la versión extendida de este y los siguientes episodios de análisis, acceso anticipado a los mismos, sugerirme o hasta determinar qué análisis se harán en los siguientes capítulos. También tendrás descuentos en nuestros próximos cursos de neurolenguaje y que aparezca tu nombre en los créditos finales de los mismos. Así que, ¿qué esperas? Sé uno de los primeros Patreons de este canal.
Yo soy tu amigo César Ceballos y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje y aumento de tu supercepción para el bien. Hay una cosa más. En un video publicado el 6 de febrero del 2019, José Gerardo González Rocha, mejor conocido como el Dr. Roch, doctorado en comportamiento organizacional y humano, le da valiosos consejos a Carlos Muñoz. Yo voy a trabajar contigo porque el objetivo vale la pena y vamos a trabajar juntos en eso. Pero me gustaría verte, Carlos, más en la humildad de no criticar. O sea, cada vez que tú atacas a alguien, pierdes energía. A ver, déjame te pregunto una cosa, porque te quiero detener ahí. A lo mejor yo estoy equivocado, Sí. pero a mí la controversia me da energía. Sí, ahorita lo voy a decir. Fíjate que cuando Carlos interrumpe a Roch, aprieta el puño en una señal de ira contenida y Carlos no se da cuenta. Mientras que Muñoz, en lugar de escuchar, interrumpe y dice lo que está pensando. Entonces, yo he querido afrontar estas, y no solo viene esta batalla, estoy preparando batallas nuevas, Sí. en donde soy muy agresivo, Sí. en donde soy muy fuerte con mis puntos de vista, porque a lo mejor yo he interpretado mal. Cuando entro a estas controversias, Te da a mí me da energía adrenalina. porque me da fuerza para poner fuerte mi Bien. punto de vista, ¿no? Sí. Y mucha gente me ha pedido que lo matice y yo al revés, yo siento que lo tengo que acentuar más porque me siento más fuerte cuando estoy hablando Empoderado, de esto. sí. Hasta que le dice cuál es su problema con él. Que curiosamente es el mismo que tocamos en la conclusión. Entonces te voy a explicar dónde está el tema. El tema está en algo que se llama ego. El tema está en algo que se llama ego. O sea, tú le vas a vender a un güey cómo ser millonario y por qué no eres millonario tú, pero eso fue cuando te conocí. No eras millonario, no sé si ahorita eres, pero no eras. El tema está en algo que se llama ego. No todo lo que brilla es oro. Pendejo.